Amor con plazo. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 25. Tom, que no era idiota, comprendió cuáles eran las palabras que faltaban en mi imprecisa explicación y, como era habitual en él, me dio uno de sus habituales consejos. No permitas que ningún hombre te haga daño, Candy. No, Tom, no le dejaré, contesté un tanto apenada. Salí de mis tristes pensamientos cuando un repentino flash me avisó que en uno de esos radares colocados estratégicamente en el camino había sacado una maravillosa foto del coche de Terry. Maldije mientras colgaba la llamada, tras recibir una de sus reprimendas por hablar por teléfono mientras conducía. Tras pensar cómo le explicaría a Terry mi descuido, llegué a la conclusión de que esta multa era lo mínimo que me merecía para estar vagueando mientras yo hacía su trabajo. Luego recordé las últimas palabras que me había dicho antes de despedirme con una sonrisa. Si él cubría todos los gastos de mi viaje, ¿por qué no hacerlo más interesante? Así que, decidida a hacerle pagar por el nefasto día que me esperaba, localicé todos los radares que había en mi camino hacia Perth. Algo muy sencillo, ya que el navegador GPS del coche me suministraba esa información. Y por otro lado, los radares escoceses consistían en unas inmensas cajas amarillas situadas en grandes postes a un lado de la carretera. Así le dejaré un bello y caro recuerdo a mi gran escritor. Cuando Candy llegó a una gran librería del centro de la ciudad de Perth, donde los dueños habían preparado una mesa para Terry Granchester, que incluía caras botellas de agua en envases de cristal, hermosas copas, bolígrafos de marca e incluso un cartel gigante donde anunciaban su último libro, ella tuvo ganas de patearle el trasero a ese idiota que estaba desaprovechando la que podía ser una gran oportunidad. Ella intentó excusarse ante los organizadores del evento, que le miraron con muy mala cara en cuanto les comunicó que el autor no asistiría. Por supuesto, Candy se inventó un supuesto malestar, ya que no quería ofender a aquellas personas que con tanto trabajo se habían tomado para organizarlo todo. Así que apiló los libros en la mesa y se sentó como representante del vago escritor. A la hora del almuerzo, contactó con Terry y le dejó un amenazante mensaje en el buzón de voz, dispuesta a ir en su busca si hacía falta, con tal de que cumpliera la promesa que le había hecho antes de comenzar ese viaje, sobre que seguiría paso a paso una de las paradas del pésimo itinerario elaborado por Robert. Mientras lo amenazaba con hacer una hoguera con sus libros en medio de la ciudad, sintió que una mano se posaba en su hombro. Candy se volvió, decidida a insultar al que había osado interrumpir su discurso cuando estaba en medio de una violenta reprimenda a aquel irresponsable sujeto, hasta que vio asombrada a quien estaba ante ella no era otro que el mismo al que estaba dejándole el mensaje. Así que colgó y cogió aire antes de comenzar a decirle a la cara todo lo que opinaba de él. ¿Ya ha descansado su Alteza?, ironizó, haciéndole una burlona reverencia. Sí, la verdad es que he dormido como un bebé, contestó Terry, sin que sus palabras lo perturbaran y mostrando una satisfecha sonrisa que surgía de la nada de lo que ella dijera podría afectar su buen humor. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, preguntó Candy algo confusa, ya que ya se había llevado el coche dejándolo a él en la posada. Me he encontrado un viejo amigo en el bar de la posada y se ha ofrecido amablemente a traerme a la ciudad. En serio, nunca creí que te tomarías mis palabras al pie de la letra. Cuando te fuiste, aún te estaba esperando en la cama con ese kilt que sigo decidido a ponerte. Pues claro que me he marchado. Yo, al contrario de tú, me tomo mi trabajo muy en serio. ¿Sabes lo amables que han sido los organizadores de este evento? ¿Y sabes lo desilusionados que estaban al no verte aquí? Lo reprendió ella severamente, intentando hacerlo recapacitar y que comprendiera que sus egoístas acciones siempre afectaban a otros. Bueno, ahora estoy aquí, replicó Terry como si nada hubiera pasado durante aquellas tristes horas en las que Candy no había vendido ni un solo libro a los curiosos del lugar. Sí, ahora, pero ¿te imaginas el bochorno que he tenido que pasar intentando explicar por qué estaba yo sentada a esa mesa y no el castaño que aparecía en la contraportada?, indicó ella, que sulfurada y harta de su despreocupado comportamiento dejó caer una pequeña mentira. Gracias a Dios que cuando les he dicho antes que era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, todos me han comprendido. Y sonrió. Terry se quedó mudo de asombro ante la idea de que alguien lo hubiese confundido con una mujer, aunque Candy no comprendía que se sorprendía. Después de todo, él era Miss Pony. Eso es mentira, ¿verdad?, quiso saber él, preocupado por su impertinente afirmación.
¿Tú qué crees?, preguntó irónica, sin contestar su pregunta. Después de eso, Candy se marchó hacia la librería sin esperar a que Terry siguiera sus pasos hacia el lugar donde el adorable matrimonio que regentaba el negocio la esperaba con una sonrisa. Asombrosamente, él al fin decidió hacer su trabajo y la siguió hacia el interior del establecimiento, disculpándose debidamente con los organizadores mientras esbozaba una de aquellas falsas sonrisas que nunca revelaban nada a nadie, y que para Candy solo podían significar que sus siguientes palabras meterían a alguien en problemas. Y dado que ella era la que tenía más a mano, sospechó que Terry se vengaría de su imaginativa afirmación anterior, que él sabía sin duda que era mentira. Perdonen mi tardanza, pero mi secretaria se ha olvidado de despertarme y se ha apoderado de nuestro único coche para venir, dijo deformando la verdad y haciendo que los dueños de la librería miraran a Candy con rencor. Todo podría haber acabado ahí de no ser porque aquel hombre era ruin y vengativo y no pudo evitar acentuar el resentimiento que aquella pareja estaban comenzando a mostrar a Candy por su fallido evento. ¿Saben? Candy también está escribiendo un libro. Yo le estoy ayudando a pulir su estilo, pero en ocasiones no está de acuerdo con mis consejos. A pesar de que yo tengo más experiencia que ella como escritor, se toma las críticas muy a pecho, comentó Terry, como insistiendo en que la culpa de que hubiese llegado tarde era solo de ella. En cuanto a sus críticas, ¿qué escritor no se ofendería si tirasen su manuscrito a la basura? Por supuesto, tras esas palabras de Terry con las que Candy quedó como una escritora rencorosa y envidiosa que quería hacerse sitio pisoteando a otros, la pareja que minutos antes la había recibido con unas alegres sonrisas, la fulminó con la mirada, considerándola finalmente la culpable de todo lo ocurrido. «Pero gracias a Dios que al fin estás aquí», exclamó ella, mostrándose incluso más falsa que él al darle un amigable abrazo. Luego lo condujo hacia la mesa y le mostró su sitio. A pesar de que todos los que habían oído la conversación la mirasen despectivos, Candy no borró de su rostro aquella falsa sonrisa. Y cuando Terry tomó su lugar, ella salió por la puerta, dejándolo tan distraído, charlando amablemente con sus lectores, que no se percató de su ausencia mientras dedicaba a todos una amigable sonrisa. «Veamos cuánto te dura esa sonrisa», susurró Candy, alejándose con las llaves del coche de Terry en una mano y su cartera, de la que había conseguido adueñarse en mitad del afectuoso abrazo, en la otra. Mientras se iba, agradeció mentalmente la práctica que tenían en esos estúpidos juegos de niños y que había adquirido en el taller, robándole alguna herramienta a su amigo John, una broma que le había servido para algo. Tras echar un vistazo al abarrotado local donde se hallaba Terry, decidió que ya era hora de que ella se tomara un merecido descanso, así que desconectó el móvil para que nadie pudiera molestarla y se fue en busca de un buen hotel, donde por fin pudiera hacer lo que había estado deseando durante todo aquel nefasto día: dormir, dormir y dormir. No se olvidó de reservar en esa ocasión 2 habitaciones, y antes de silenciar por completo todo lo que pudiera perturbar su sueño, Candy volvió a encender su teléfono móvil para dejar un único mensaje. «¿Te falta algo?», preguntó irónica un mensaje de texto a su fastidioso escritor. Luego, como la profesional que era, no pudo evitar añadir el nombre del hotel en el que se encontraba y el número de la habitación reservada para él. Después apagó el teléfono y se sumió en el profundo sueño que tanto necesitaba. Al fin llegó el día de nuestra última parada antes de volver a casa y descansar de aquel ajetreado viaje que me habían hecho darme cuenta de que muchas cosas que tenía que analizar. Como qué hacer con los sentimientos que tenía por Terry y cómo sobrellevar mis días junto a él hasta que terminara su novela. Desde la pasada tarde en la que había cogido 2 habitaciones y dormido como un bebé, no había visto a Terry. Y encontrar su fruncido ceño a la hora del desayuno no fue una señal muy alentadora para el viaje. Por lo visto, no le había sentado muy bien que alguien le hubiera tomado la delantera y le hubiera hecho pagar con creces su mal comportamiento. Y eso que aún no había recibido las abultadas multas de tráfico que se sumarían a sus gastos. Esa mañana, después de desayunar, saldríamos hacia la 10ª feria del libro que se celebraba en la ciudad de Inverness. Ese año el acto tendría lugar en el Eden Court Theatre, un magnífico y moderno edificio situado junto al río Ness, donde durante 5 días se disfrutaría de un ambiente único para la literatura. Los asistentes, además de estar rodeados de libros de los más diversos géneros, podían asistir a diferentes eventos, como lectura de narraciones y poemas, talleres de escritura y entrevistas, y tomar partido en los debates con alguno de los autores invitados. Como no me imaginaba a Terry con la suficiente paciencia como para enseñarle a alguien a escribir o para leer fragmentos de su libro,
Supuse que Robert había hecho bien su trabajo por una vez y que habría conseguido que fuese entrevistado, junto con otros autores, sobre su última publicación. Eso me gustó porque cuando Terry comenzaba a hablar sobre sus obras se perdía en ellas, y hacía que los que lo rodeaban se interesaban rápidamente por la trama de sus novelas. Por otro lado, la parte en la que el público podría mantener un debate con los autores me preocupó bastante, porque ya me imaginaba cómo podían ser algunas de las respuestas de Terry cuando alguien preguntara y lo ofendiera. Así que decidí que en cuanto terminara de hablar de su libro y de hacerse con algún que otro interesado lector, lo sacaría del acto antes de que su mal genio lo hiciera perder lo poco que había conseguido en ese viaje. Revisé una vez más el folleto que tenía en las manos y lo estudié con detenimiento, percatándome de que nosotros seríamos los primeros en hablar en la mesa que nos correspondía. Así que terminé de engullir mi desayuno y lo metí a él un poco deprisa. Para desgracia de todos, Terry se había levantado con un humor de perros y eso solo podía significar que cualquier cosa podía pasar cuando llegara a la mesa de debates. Desde que esbozara una falsa sonrisa hasta que diera una de sus burdas contestaciones que siempre asombraban a todos por su grosería. Crucé los dedos para que esta vez su humor se decantara por las falsas sonrisas y me dirigí con él hacia el coche. Nos aguardaban más de 2 horas de trayecto hacia una ciudad que apenas comenzaba a despertarse. Me pregunté mientras caminaba hacia allá, ¿por qué el persistente mal genio de Terry? Si normalmente después de un plácido sueño este solía desaparecer. Y antes de que llegáramos a su vehículo me sacó de dudas cuando me agarró del brazo y deteniendo mis pasos me susurró al oído unas palabras que nunca hubiera creído que él pudiera pronunciar. Te eché de menos ayer. Apenas pude dormir sin tu presencia en mi cama. No vuelvas a dejarme solo. Y tras mirar sus suplicantes ojos que me exigían una respuesta, no pude evitar decirle una mentira. No lo haré, contesté, sabiendo que muy pronto el destino nos separaría, porque la historia de amor con él estaba escribiendo ya casi estaba terminada. Y cuando ésta llegara a su fin no habría nada que nos uniera, porque aunque yo lo amara, no estaba dispuesta a seguir con un hombre que nunca podía corresponderme diciéndome, te quiero. Él se durmió durante todo el viaje hacia la ciudad, y yo de vez en cuando pude admirar su rostro, que cuando dormía perdía todo rastro de osquedad y parecía tan relajado que incluso podía llegar a confundirse con un ángel. Un calificativo que definitivamente nunca se le podría aplicar mientras estaba despierto, ya que con su atrevida sonrisa y sus maliciosas palabras sería considerado más bien un temible diablo, aunque para mí siempre sería mi amado escritor. Cuando Candy y Terry llegaron a la feria del libro, les entregaron sus respectivas acreditaciones y fueron conducidos hacia la gran sala de teatro por uno de los organizadores. Le explicaron que allí sería el acto en el que los distintos autores hablarían de su difícil día a día como escritores y de sus duros principios. Luego comentarían sus últimas obras dándose a conocer más ante el mundo. Y por último contestarían las preguntas del público. Ante esta última información, Terry frunció el ceño. Y con la excusa de coger algo del coche dejó a Candy a solas preparando la mesa en la que los colocarían alguno de sus libros para que los asistentes los vieran antes de comenzar la charla. Otros 3 autores acompañaban a Terry en la mesa. Una mujer que destacaba en el género romántico y con la que Candy pudo conversar ampliamente, porque a ella también le gustaban los libros de Miss Pony. Un joven muy simpático que escribía ciencia ficción y otro escritor de intriga, bastante arrogante que se creía el mejor, aunque nadie hubiera ido a hablar de él en la vida. Candy procuró que Terry estuviera sentado lo más lejos posible de este último, y sabiendo lo mucho que le molestaban los fans de Miss Pony, acabó ubicando a su irascible castaña en una esquina de la mesa, junto al joven escritor de ciencia ficción. Tras mirar el reloj un tanto preocupada, se preguntó qué narices estaría haciendo Terry para tardar tanto, cuando el evento comenzaría en breve. Al fin, él se decidió a entrar por la puerta y ante el asombro de Candy vio que no se le había ocurrido otra cosa que coger aquella molesta bolsa de lona, llena de pelotitas antiestrés. Ya se disponía a arrebatársela antes de que él y su mal genio hicieran algo que todos pudieran llegar a lamentar, cuando un hombre la condujo a su asiento, comunicándole que el evento iba a empezar. Candy, desde su sitio en primera fila, no pudo hacer otra cosa que advertirle a Terry con una severa mirada que no hiciera alguna de las suyas, mientras él se limitaba a colocar la bolsa a sus pies, y le dedicaba una maliciosa sonrisa que no presagiaba nada bueno. El principio de la charla fue bastante bien,
Cada uno de los autores habló de lo difícil vida de un escritor cuando no se tenía el respaldo de una gran editorial, de todos los eventos a los que tenían que asistir para promocionarse, cuyo coste salía de sus propios bolsillos y de que a pesar de que no ganaran mucho con eso, todos estaban muy contentos haciendo lo que más les gustaba, escribir. Con algunas de las anécdotas de su último viaje, Terry hizo reír al público y con sus palabras les hizo tomar conciencia de que la vida de un escritor no era tan fácil como parecía. El público acabó adorándolo tanto como la misma Candy. Después de esto, cada autor habló de sus libros hasta que llegó al turno de Terry, que ya estaba a punto de comenzar su apasionado discurso cuando un espontáneo del público se levantó y diciendo que él también era escritor, comenzó a hablar de su libro que aún no había sido publicado. Terry comenzó a fruncir el ceño un tanto molesto, pero respiró resignado, concediéndole algo de tiempo al hombre. Pero cuando el intruso repitió una y otra vez las mismas palabras, decidió a que su discurso no tuviera fin. Terry empezó a tantear la bolsa de lona que tenía en sus pies con la única idea en la cabeza: acallar a aquel sujeto que ya le estaba tocando las narices con su brusca interrupción. Candy desde su asiento y sin poder hacer nada veía cómo acercaba la mano solapadamente a la bolsa de lona, mientras el molesto individuo que había interrumpido a los autores no paraba de hablar, acabando con la poca paciencia que el castaño podía tener y haciendo que su malicioso carácter asomara. «No lo hagas, no lo hagas, no lo...», susurraba Candy, viendo que había conseguido sacar con disimulo una de aquellas molestas pelotitas antiestrés de las que pensaba deshacerse en cuanto llegaran a casa. Rogó porque ocurriera un milagro y que Terry no noqueara al charlatán con aquel juguete que en sus manos podría llegar a ser tan peligroso. Y por una vez sus ruegos fueron atendidos, ya que una chica bastante bien dotada se levantó de su asiento y se alzó la camiseta para mostrarles a todos el mensaje de «No a la tal indiscriminada de árboles», pintado en su cuerpo. De esta persona recorrió la sala de arriba abajo anunciando su reivindicación. Por supuesto, sus poderosas razones llamaron mucho más la atención de todos que las del ahora mudo espontáneo, que acabó sentándose bastante indignado por haber sido interrumpido tan bruscamente. Mientras un hombre de seguridad se llevaba a la chica de la sala, Terry con una ladina sonrisa dijo ante el micro: «Mira tú por dónde, este tipo de interrupción no me molesta en absoluto». Y entre las risas del público comenzó a hablar de sus libros, a la vez que apretaba con fuerza la pelota antiestrés en una mano, pelota que al fin había aprendido a utilizar correctamente después de todo. Aunque a Candy no le tranquilizó demasiado que siguiera en sus manos todo el día, porque con Terry Granchester nunca se sabía lo que podía pasar. Mientras Terry hablaba animado con el público, Candy recibió una llamada de la que siempre insistente Dorothy, que, increíblemente y por una vez, no le reclamó la dichosa novela, pero sí le informó de lo que tanto temía estaba a punto de suceder, y que su tiempo junto a Terry se acababa. «Candy, soy yo, Dorothy Johnson. Dentro de 1 o 2 semanas estaré allí, y esté terminado o no esa novela, te traeré de vuelta conmigo. Terry ha tenido suficiente tiempo para hacer el vago. Si no quiere escribir, que no lo haga. Ya me inventaré cualquier cosa para salir del paso, como al fin y al cabo hago siempre». «Creo que en esta ocasión se está esforzando, Dorothy», dijo Candy, mirando desde la puerta de la sala como a lo lejos él los convencía a todos para que compraran sus novelas. Sí, claro, lo creeré cuando lo vea», replicó escéptica Dorothy ante las afirmaciones de Candy, que no terminaba de creerse. «Puede que necesite algo más de tiempo», contestó Candy sin saber si se refería a Terry o a ella. «Candy, el tiempo se ha terminado», dijo severamente Dorothy, percatándose de lo que la chica había empezado a sentir por ese hombre. «Pero yo...». «Por favor, Candy, no cometas el error de enamorarte de Terry. Él no es el tipo de hombre que se enamora», le advirtió Dorothy, compadeciéndose de la inocente joven que comenzaba a mostrar todos los síntomas de querer a aquel irritante escritor, algo que solo podía ser una gran equivocación. «Pero tal vez con un poco más de tiempo...». «Él no cambiará», concluyó Dorothy, que lo conocía desde hacía años y estaba familiarizada con todos sus defectos. «Lo sé, pero estoy dispuesta a intentarlo», declaró ella, decidida a aprovechar todo el tiempo que le quedara junto a Terry para demostrarle cuánto lo amaba. «Pues, buena suerte, Candy. Ojalá seas la mujer que lo haga cambiar de opinión. Pero cuando yo vaya a buscarte, si Terry aún no ha cambiado, no te aferres a él, a un hombre que solo te hará sufrir», le aconsejó Dorothy, preocupándose por una vez por algo que no fuera la entrega de ese dichoso libro y su extravagante escritor. «Gracias, Dorothy», respondió Candy,
Antes de finalizar la llamada y marchar decidida hacia donde se hallaba el hombre del que se había enamorado aún antes de conocerlo. Porque cada una de las palabras de los libros de Miss Pony siempre serían él. Cuando por fin llegamos a casa, noté a Candy diferente, más distraída de lo normal. Apenas me reprendió por la bolsa de lona que me negué a tirar y no insistió tanto como antes en que trabajara en mi novela. Era como si ya no le importara ese libro y solo quisiera pasar algún tiempo conmigo. Hice cosas que nunca antes había hecho por una mujer, como cocinar para ella, deseando que probara mi comida y ver una estúpida película de esas que me producen somnolencia. Nos acurrucamos en el estrecho sofá y antes de unirnos tras la típica pelea de rigor que siempre tienen lugar en ese tipo de películas, fue Candy la que finalmente cayó en un plácido sueño. Entonces la cogí en brazos y la llevé a la cama, donde la dejé con cuidado y me dispuse a cambiar sus incómodas ropas por una pijama. Por una vez no quise jugar con ella, aunque su cuerpo, aún en la inconsciencia del sueño, me tentaba. Pero en esos momentos solo quería que descansara del ajetreado viaje que habíamos hecho a lo largo de aquellos interminables 4 días, unos momentos que nunca olvidaría, porque había disfrutado junto a ella de cada uno de ellos, guardándolos como preciados recuerdos para cuando Candy ya no estuviera a mi lado. Ya había comenzado a desabrocharle los pequeños botones del jersey cuando ella abrió los ojos. Esperé preparándome para recibir alguna de sus reprimendas por intentar aprovecharme de ella, mientras estaba dormida, pero Candy simplemente me miró como si lo único que necesitara en esos instantes fuera a mí, y me atrajo a ella exigiéndome con sus labios un beso que yo nunca le negaría. Nuestras bocas se unieron con ternura, deleitándonos cada uno con el sabor del otro, pero también con desesperación, como si ambos supiéramos que el tiempo de estar juntos se nos acababa. Cogí sus cabellos entre mis manos y jugué con su perturbadora lengua, que me exigía que le demostrara la pasión que siempre había entre nosotros. Ella me despojó del jersey arrojándolo a un lado y yo bajé su sujetador, sin molestarme siquiera en quitárselo. Las delicadas manos que me acariciaban me distraían demasiado, así que bajándole un poco el jersey se las retuve a los costados, haciéndole imposible acariciarme. Protestó, pero sus quejas cesaron cuando mis labios comenzaron a descender por ella, y la despojé del resto de su ropa, dejando un reguero de besos en cada parte de su piel que dejaba expuesta. Le quité los vaqueros con rapidez y mis delicados y ardientes besos recorrieron sus piernas, haciendo que Candy se estremeciera ante el placer de mis caricias. Al terminar, me derrumbé exhausto sobre ella y sonreí al darme cuenta de que al fin habíamos utilizado la cama. Candy se quejó porque sus brazos aún seguían atrapados a los lados de su cuerpo y eso solo sirvió para que yo esbozara una ladina sonrisa, pensando que tenía toda la noche para demostrarle que no era un error amarme, aunque yo no fuera de los que se enamoraran. Tras quitarle el jersey que retenía sus brazos y besar una vez más sus labios, Candy me dejó helado al coger mi rostro entre sus manos para evitar que yo huyera de sus sentimientos, y me confesó las palabras que yo siempre le había advertido que nunca debía decirle a un hombre tan egoísta como yo. «Te amo», declaró, y sin esperar una respuesta que yo nunca le daría, cayó mis labios con un beso. Yo me perdí nuevamente en el deseo que dominaba nuestros cuerpos, y le mostré con mis caricias que nunca querría separarme de ella. Sus palabras quedaron grabadas en mi alma, haciendo que me cuestionara qué era lo que sentía por aquella mujer de la que no podía alejarme. Continuará.